La caverna del emprendedor. TikTok. Los trabajadores de TikTok en Estados Unidos pueden tener que acabar pagando impuestos, y no pocos, por ingresos que no han recibido. Los trabajadores de TikTok en Estados Unidos se enfrentan a millones de dólares en obligaciones fiscales sobre acciones que no pueden vender, que se les entregaron como salario y no pueden vender. Esto pasa en un momento en el que la aplicación de vídeos de propiedad china está luchando contra una posible prohibición en el país. ByteDance, que es como se llama la matriz de la aplicación con sede en Pekín, se está enfrentando a una reacción adversa, no sé por qué, de los empleados estadounidenses debido a un programa de stock options, que es como se llama este formato de remuneración en el que parte de tu salario te lo pagan en opciones para comprar acciones de la empresa, un programa de stock options que por diseño les impide hacer efectivas, o sea, les impide vender sus acciones mientras les expone a una gran factura fiscal potencial. Por ejemplo, que hay un señor que se llama Patrick Spalding Ryan que trabajó en ByteDance, TikTok, entre 2020 y 2022 y al que le ha llegado una factura fiscal de más de 100.000 euros sobre acciones que no ha podido vender. Este es un tema denso que creo que hay que explicar más en detalle porque la gente estará diciendo, vale, o sea, que el Patrick ¿qué ha hecho? O sea, ¿por qué? Porque le han dado unos papeles del Monopoly y ahora debe 100.000 euros a Hacienda. En parte sí. En parte sí. En parte sí, ¿sabes? O sea, vale, te pagan con papeles del Monopoly y devuelves a Hacienda, vale. En parte un poquito sí, por ahí van los tiros, ¿no? ¿Cómo funcionan las stock options? Que son este formato de programas que se usa mucho tanto en startups como en España como en Estados Unidos. En España se usan menos, pero se están empezando a utilizar, ¿vale? Con la nueva ley de startups, ¿ok? Se están empezando a utilizar. Básicamente, cuando una empresa quiere contratar gente, pero todavía no tiene recursos suficientes como para pagar unos precios de mercado, porque desarrolladores, gente muy senior, tienen unos sueldos muy altos y tú todavía estás empezando, un planteamiento que haces es, oye, si tú ibas a cobrar 60.000 euros, yo te puedo pagar 40. Pero te doy otros 40 en derechos de compra de participaciones. ¿Qué hace esto? Pues hace que esa persona pues no tenga que comer pasta y no tenga que irse a no sé dónde, a Alcalá a vivir si trabaja en Madrid, ¿no? O sea, porque tiene sueldo. Pero la empresa se lo puede comprar y además va a tener unas opciones de comprar esas participaciones de la empresa cuando valgan más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener acciones de la empresa, directa o indirectamente va a tener acciones de la empresa, que si las cosas van mal, pues no las compra y no pierde dinero. Si las cosas van bien, pueden ganar mucho dinero, incluso millones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un tercer agente, como en toda empresa, como en todo negocio, que por un lado están los trabajadores, por otro el empresario, pero luego siempre hay una figura que nunca pierde dinero y siempre gana, ¿no? Que se llama Estado, que esa figura nunca pierde dinero y se mete un poquitito en lo que hacen estas dos partes, ¿no? Y les dice cómo tiene que hacer las cosas. Pues bueno, este Estado dice, bien, tú le estás pagando 40.000 euros, pero le estás dando otros 40.000 euros en acciones. Esto es un valor. Entonces yo quiero que me pague IRPF, o en este caso Income Tax, sobre los 80.000 euros. Oye, pero no se puede porque esas participaciones no están en bolsa. No las puede comprar y vender. O sea, tiene billetes del Monopoly hasta que esto salga a bolsa, ¿no? Esta persona. Entonces, si le haces pagar el 50%, es que volvemos a estar en las mismas. No tiene sueldo, ¿no? Entonces, has de pagar solo sobre 40.000. Entonces, se llega a un acuerdo y cada tipo de ley en cada país, y ahí es donde entra la ley de startup, pues tiene una forma de gestionar esto, ¿vale? Por ejemplo, en España puedes retrasar ese pago hasta 10 años si es en una startup. Entonces,
Bueno, pues no te da seguridad del todo, pero te da un poco de seguridad. En Estados Unidos es algo parecido, no te pagan hasta que no las tienes besteadas, que es hasta que no las tienes consolidadas las participaciones, no tienes que pagar impuestos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces dices, pero si esto ha pasado en muchas empresas y no es algo nuevo, ¿por qué pasa? Pues bueno, lo que pasa es que de normal, cuando una empresa o va mal, pues eso ya no vale, y cuando una empresa va, entonces no las ejecutas y ya está, y entonces no ganas el dinero, y cuando una empresa va bien, pues las empresas se suelen preocupar para que los trabajadores no se cabreen de, vale, pues vamos a dar escenarios de liquidez donde, pues oye, o con dinero de la empresa o con dinero de inversores, les compramos un poquito lo justo para pagar los impuestos. ¿Vale? Y entonces tú te sigues quedando con el resto y ya, pues si ganas en el futuro, pues ganarás dinero, ¿vale? Entonces, al final, pues eso está así. Eso de normal es así. ¿Qué es lo que pasa? Que en TikTok dicen, no, es que no podemos hacer eso. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque no tenemos ni idea, porque y creo que es un poco porque ven bastante factible que lo van a prohibir en Estados Unidos. Entonces dicen, oye, de perdidos al río, ¿para qué me voy a gastar dinero en pagar a los empleados para que paguen sus impuestos cuando esa misma entidad que hace cobrar los impuestos me está fastidiando a mí por otro lado? Entonces, claro, los empleados tienen unos papeles que no pueden vender porque nadie se los quiere comprar porque hay demasiado riesgo, y está tocándoles Hacienda diciéndole, oiga, me debe 100.000 euros cuando tampoco has cobrado ese dinero, porque recordémoslo, hasta que lo vendes tienes billetes del Monopoly y lo que te piden es dinero de verdad. Esa es un poco la situación de los trabajadores de TikTok en Estados Unidos. ¿Qué opinas, Pablo? Que es un problema de ricos, porque que Hacienda te reclame 100.000 euros es que algo has ganado, ¿vale? Bueno, pero igual Pero ganó sí que es billetes del verdad. Monopoly. Sí que es verdad que, bueno, la empresa disparó su beneficio un 60%. ¿Vale? La empresa está aquí siendo un poquillo cabronceta porque se está siendo también al mismo tiempo un poco cabroncete con ellos. Todo el contexto, yo creo que en este asunto es fundamental para comprender por qué los trabajadores de esa empresa, que son bastantes, son varios miles en Estados Unidos, están en esta situación. Y es que Estados Unidos no quiere que TikTok, que no deja de ser una empresa del enemigo, una empresa china, tenga acceso a tantísima información de ciudadanos estadounidenses, que además, pues me parece muy lícito. Luego esto tiene otra derivada que luego comentaré, ¿vale? Que no quiero, voy a intentar que no se me pase. Entonces, claro, Estados Unidos dice, si queréis seguir operando en este país, tenéis que vender vuestra división de Estados Unidos a otra empresa. Y TikTok dice, oiga, que la empresa es mía. La venderé si la quiero vender, y en todo caso, si la quiero vender, la venderé a quien yo quiera, no a quien usted me diga, que también me parece muy lícito. Entonces, ¿qué sucede? Que nadie en su sano juicio en este momento, compraría ni una acción ni una participación de TikTok en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que los trabajadores, sobre todo los de alto nivel, tienen negociado una parte de su remuneración en esas stock options, en esos papelitos del Monopoly, que es una expresión que te encanta y que adopto para mí, Alberto, que, claro, si te pagan en stock options de Meta, pues fantástico, porque sabes que eso tiene una liquidez brutal y que en un mercado secundario las vas a poder sacar sin ningún tipo de problema. Además, la empresa no va a tener ningún problema en generar esas condiciones para que haya un mercado secundario y que tú puedas convertir esas participaciones en dinero. Pero claro, aquí no hay posibilidad de mercado secundario porque nadie en su sano juicio se va a poner a comprar esas participaciones. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos, que están siendo, insisto, un poco cabroncetes con este tema, con TikTok, a quien no salvo en absoluto, por lo que voy a decir a continuación, pues al final lo está pagando poca ropa. Lo están pagando los trabajadores que consintieron una parte de su remuneración en esos papelillos,
que van a tener que pagar impuestos por esos papelillos, quien se los está reclamando sabe que no los van a poder convertir y quien no los quiere convertir está echando la culpa al regulador, en este caso a la Hacienda estadounidense, que quiere cobrar algo que sabe que los trabajadores tienen muy difícil poder convertir en dinero. Y ahora añado lo que quería decir acerca de TikTok. Porque si tan malo es que una potencia extranjera pueda acceder a datos de ciudadanos nuestros, ¿por qué no tenemos aquí ningún problema con TikTok? Pero ¿por qué tampoco tenemos aquí ni ponemos ningún problema a Meta ni a ninguna de todas estas empresas cuando todos tienen claro, todos los países tienen claro, todas las empresas tienen claro que esta gente está recogiendo datos sensibles de los ciudadanos que nadie debería estar recogiendo? Entiendo lo que está haciendo Estados Unidos con TikTok, lo entiendo perfectamente y mi pregunta es ¿por qué no lo están haciendo el resto de países? No solo con TikTok, sino con otras redes sociales que están captando datos de la misma manera que esta gente. Y ahí dejo, aunque sea un tema absolutamente lateral, ahí dejo mi pregunta en el aire, porque seguramente no tiene respuesta. O tiene una respuesta muy evidente. Sí, porque no tienes poder. Ya está, no pasa nada. ¿Quién tiene poder para bloquear las cosas? China y Estados Unidos. Tú ves, claro. Al gobierno español intentaron prohibir Telegram. ¿Cuánto duró? Un juez intentó bloquear Telegram. Esa fue buena, ¿eh? ¿Cuánto duró? Claro. Esa fue buena, y eso que el caso de Telegram en realidad son rusos. O sea, el que lo ha montado es ruso. Sí, ahora es enemigo acérrimo de Putin. O sea, podríamos considerarlos prácticamente, en cuanto a padrinos, absolutamente apátridas. O sea, que ni aun con esas. Aquí ni aun con esas. Sí, sin padrino. Aquí el problema era... Sí, pero bueno, que al final ya viste lo que duró. Y creo que tiene que ser así, ¿eh? Yo no sé muy bien... No sé muy bien qué es lo que se llevará TikTok, qué es lo que no se llevará de datos TikToks. A ver, es verdad que es un problema. El hecho de que tengas un gobierno que te pueda pedir todo. Creo que en Estados Unidos es un poco diferente. De hecho, Apple tuvo muchos problemas cuando le dijo que no al FBI para desbloquear el móvil de aquel, bueno, terrorista o de aquella persona que mató a no sé cuánta gente en California, y le dijeron que no iba a hacer una puerta trasera para que desbloquease el móvil. Creo que tienes un poquitito, no digo que sea mejor ni peor, pero creo que tienen un poquitito más de capacidad una empresa estadounidense de negarse a lo que les pide el Estado que una empresa china, la verdad. Recordemos que el fundador de Alibaba desapareció durante muchos meses, o sea que, y luego de repente volvió mucho más manso, o sea que quién sabe lo que habrá pasado ahí, no lo sabemos nunca ni lo sabremos, pero bueno, al final, claro, esto es una situación complicada para los trabajadores al final, porque es algo que se hace mucho en el mundo startup, es algo que se hace que puede ser muy interesante, pero yo conozco a gente, no en BitDance, pero en otras empresas, a gente en Estados Unidos que tiene este tipo de stock options, y poco se habla de los problemas mentales, y si hablamos de salud mental aquí sí que podemos hablar que esto genera, porque fíjate, el contrato suele ser: vale, tú vienes aquí con un sueldo, que para San Francisco y para el tipo de trabajos que son, o por lo menos que yo conozco, son sueldos que suben de los 150, 200, 250.000 euros ya de por sí, ¿vale? Al año, ¿no? Al año, sí, no fastidies. Lo digo como si fuese poco, ahora sí. Pero bueno, son sueldos que... Pero bueno, es que claro, pero luego ves lo que vale una casa de una habitación o dos habitaciones en San Francisco. Con 2 años de ese sueldo te compras una Gold Visa en España. Exacto, te compras una Gold Visa en España sin hipoteca, ¿eh? Pero bueno, aun con ese sueldo... Claro, igual en San Francisco te cuesta 10.000 euros un piso, ¿sabes? O sea, que tampoco, que al final te has gastado 120.000 en un piso, pero bueno, esto si trabajas en el mundo startup. Y luego tienes una parte que es, y por eso los 100.000 euros, que son stock options, pero que suelen tener un contrato en el cual tú tienes que permanecer
muchas ocasiones hasta que la empresa salga a bolsa o sea comprada, hasta que surja un evento de liquidez para poder ejecutarlas. ¿Qué quiere decir? Pues hasta que alguien, si tú estás en Snapchat, o hasta que alguien venda, en este caso Snapchat creo que ya está en bolsa, pero bueno, hasta que alguien venda o hasta que la saquen a bolsa, tú estás obligado a estar allí, o si no, si te vas, tienes 3 meses de normal para comprar esas participaciones. Claro, esas participaciones, si la empresa ha ido mal, te dan igual, ¿vale? Te dan igual, te vas y la gente desaparece de las empresas. Pero la gente a estas stock options las llama también golden calves, o sea, que son esposas doradas, porque claro, si la empresa va bien, tú igual estarás ganando 100.000, 200, 250.000 euros al año, sí, pero es que igual tienes 3, 4, 5, 10, 15 millones de euros en esos billetes del Monopoly que yo llamaba antes, que de repente dices, pues no están siendo tan billetes del Monopoly, ¿no? Vale, porque sí, claro, si tú has entrado en una empresa con valoraciones de Estados Unidos que valía 50 millones, eres de los primeros, llevas allí 3 años, eso igual vale 1.000 millones, es que claro, es que puedes tener 10 millones de euros en stock options fácilmente. Entonces, claro, yo conozco casos de gente que lleva 3, 4 años en empresas que trabajan 20 horas al día, que odian su trabajo, que su jefe es un capullo. ¿Por qué? Porque está en la misma situación que ellos, que eso es un infierno y que no se pueden ir. Porque claro, pues oye, es que claro, si sale a bolsa, yo lo entiendo, si sale a bolsa igual tengo 10 billones de euros y que cada vez que les dicen, no, es que está mal el mercado, no podemos salir a bolsa, hay que esperar un año más, es la muerte, ¿sabes? Entonces, quiero decirte, está muy guay, puedes tener una remuneración brutal por esto, claro, parece que estamos hablando de otro mundo, pero bueno, una remuneración brutal por esto, pero de repente te encuentras en tu jaula de oro, ¿no? ¿Cómo es el ejemplo de la jaula dorada, no? Pues estás ahí en tu jaula de oro viviendo. Entonces, claro, esta gente, si se va, tiene 3 meses para ejecutarlos, pero es que ejecutar esas participaciones igual te cuesta 2 millones, 3 millones de euros que no tienes, aunque luego valgan 13. Pero como no puedes venderlo porque no están en bolsa, no tienes 2 millones de euros. Y si pides un préstamo para comprarlas, que claro, o sea, y si luego va mal y has perdido 2, 3 millones de euros, es que estás atado. Estás en una situación de bastante mierda. Relativa mierda, O sea, pongámoslo todo en contexto porque yo hablo, me caliento, claro, No, estamos bueno, hablando Alberto, de personas que igual ganan es, 200.000 euros, que se podrían ir a otro lado a ganar 200.000 euros, o sea, que no es la estamos... expectativa, claro, es vivir con la expectativa de que eres millonario y no millonario al mismo tiempo. De que eres millonario, pero esclavo. Eres un esclavo millonario, ¿sabes? Al final, es que esa es la jaula dorada, es claro. O sea, al final te has convertido en un esclavo millonario porque no te puedes de ir hasta que no salga a bolsa. Luego, claro, luego dices, ¿qué fiestas se hacen cuando salen a bolsa las empresas? Hombre, ¿cómo pa' no? Llevas 6, 7 años trabajando 20 horas al día, 7 días a la semana, sin vacaciones, porque te han prometido eso. Claro, luego te vas a hacer rico, pero menuda vida... Que también, que son problemas del primer mundo, O sea, es decir, es lo que te digo y lo reitero, o sea, que esas mismas personas cogen y se van a otro lado a ganar un 250.000 de euros, vale, oye, he perdido 10 millones, perfecto, pero has decidido que la vida era corta y sigues teniendo un sueldo de la leche, y si te vas a teletrabajar un poco más allá en vez de estar en San Francisco y te vas a otra zona de California o te vienes a España, honestamente, pues ya está, oye, ¿sabes lo que te quiero decir? Vives como el más rico del mundo, o sea que son problemas que yo entiendo que la gente no se sienta identificada con ellos. Pero claro, que aquí se genera una situación en la que probablemente TikTok ya esté perdiendo trabajadores, y si no, cuando sale esta noticia es que le quedan 2 telediarios a los trabajadores de Estados Unidos en TikTok. Porque claro, si tú tienes gente con unas expectativas de ganar muchos millones porque están en TikTok, es como les has convencido para venir y de repente te encuentras con estos problemas, te encuentran con que sus participaciones no van a valer nada, lo más probable es que esta gente desaparezca rápido. Y con Hacienda llamándote a la puerta
y Claro. pidiéndote $100.000, 90 y tantos mil euros, porque tú has cobrado billetes del Monopoly y no los puedes convertir de ninguna manera. Nada, es un movedón que desde luego también afecta y va a afectar, porque la gente al final tiene memoria Ujú. y va a afectar mucho a la captación de talento por parte de determinadas empresas. El Correcto. personal, sobre todo de altísima cualificación a esos niveles, se lo va a pensar muchísimo. Por mucho que te paguen un montón, pues se va a pensar muchísimo y de hecho puede generar una fuga en otras empresas que estén en similares circunstancias, que también sean de China, por hablar del ejemplo más evidente, y que la gente pueda empezar a buscarse la vida y mover el culo para marcharse a otros sitios y no tener estas movidas. Al final, un tema que es verdad que en estos últimos años hay menos competencia, pero un problema que hay en estos últimos años, me refiero a después de los ajustes que ha habido, que ahora podemos hablar de ese tema también. Pues bueno, pues un problema que hay es que toda la gente más técnica, más desarrolladores, más específicos en esta área, normalmente suele ser gente que se la rifan las empresas. Entonces pueden elegir. Entonces es verdad que antes de la pandemia, cuando todo el sector estaba mucho más enfocado en rondas de financiación, en tener pasta y tal, a veces estas empresas, yo creo, incluso en España, parecían un poco guarderías. Dices tú, pero aquí quién trabaja, si esto va de tener futbolines, mesas de ping pong, suscripciones al gimnasio, casual Fridays y mierdas, pero aquí trabaja alguien. O sea, esa era un poco la pregunta con la que te quedabas, ¿no? Pero aquí trabaja alguien. Pero claro, o sea, salud mental, no sé qué, no sé cuántas, y allí parece, o sea, la gente estaba muy, muy, muy acostumbrada a que a que lo llevasen en palmitas. ¿Por qué? Pues porque había muy poca gente capaz de hacer el poco trabajo que hiciesen, que tampoco es poco, porque luego la gente trabajaba horas intempestivas y te quedabas allí. No lo sé. Es, Mm. es un poco complicado. Entonces yo creo que ahora la situación ha cambiado un poco y, y las empresas están enfocando más en, oye, hay que ganar dinero, evitas positivos, etcétera. Pero aún así, aún en este escenario, yo creo que cuando requieres a personal muy específico, es decir, no estamos hablando de que requieras, como has dicho antes en Noruega, un conductor de autobús que, bueno, pues puedes formar a alguien rápidamente. Aquí no es algo tan fácil, ¿no? No rápidamente, no es desmerecerlo ni mucho menos, pero que no es un desarrollador que te necesites con 10 años de experiencia en tal y cual, que igual puedes conseguir gente. Aquí es mucho más difícil. Entonces yo creo que va a ser duro para TikTok en Estados Unidos. Creo que los trabajadores de TikTok en Estados Unidos lo van a tener complicado la empresa para seguir contratando gente, que igual la cuestión, y esto es por lo que yo creo, que igual la cuestión es que ya han aceptado que los van a cerrar y por eso han dicho, oye, pagaros vosotros vuestros impuestos, a mí dejadme en paz, a mí vuestro gobierno me va a cerrar, pues vosotros os apañáis con vuestro gobierno, pagarle los impuestos que le tengáis que pagar y ya está. Y me da a mí que van por ahí los tiros, que ya tienen previsto que les van a cerrar. Tiene todo el olor. Sí que es verdad que, bueno, es un sector que podemos considerar ya maduro, en el que se han acabado los grandes titulares de las grandes locuras que han estado haciendo las empresas. Leía el otro día un artículo, creo que lo vi en genbeta.com, que decía que ex empleados de Meta estaban explicando que les contrataban para no hacer nada, simplemente porque eran muy buenos y no quería Meta que estuvieran en la competencia desarrollando para la competencia. Bueno, yo creo que toda esa época ya se ha terminado. La época de las gigantescas valoraciones por gigantescas expectativas se ha terminado y todo este tipo de empresas, a nivel de contratación, a nivel de salarios, a nivel de capitalización bursátil, están tendiendo ya y van a tender más a valer por lo que es un negocio en realidad. Y es una cuestión normal que yo considero de cualquier mercado maduro, más allá de las situaciones concretas que pueda vivir TikTok por la movida que hay entre Estados Unidos y China, que ya viene de largo y que
y que va para largo. Y que va a hacer pues, que sea mucho más difícil para empresas de otros países, países que no están bien vistos por Estados Unidos, que se aventuren a meterse en ese mercado, tratando de captar talento, porque eso al final genera una inseguridad. No, por Eso supuesto. genera una inseguridad y va a hacer, pues bueno, lo que parece que anda buscando Estados Unidos, ¿no? Recentralizar gran parte de su industria, traerse los microchips que hasta ahora están comprando a Taiwán y ponérselos en Utah. Y bueno, pues un poco toda esa relocalización que quieren llevar a cabo, expulsando del mercado a empresas de países que consideran no afines o directamente enemigos. Pero lo enmarcaría también dentro de una maduración del sector, que ha vivido una efervescencia brutal, una locura en valoraciones, en salarios, en contrataciones, y que tendrá que ir ajustándose poco a poco a la media, ¿no? A ver, puede ser que se ajuste a la media, puede ser que no. Es verdad que yo voy a San Francisco en 2 semanas, allí con unos amigos, y es verdad que cada vez que voy me quedo flipado. ¿Y esta casa cuánto vale? Y ves un cuchitril pequeño, 2 millones de euros, y en un pueblo de... que no es ni siquiera, o sea, sí que es bella área, pero no es tal. Pues, ¿y esta por cuánto la venden? Y me gusta ver los precios de salida de las casas, y ya como te vayas a las grandes, pues 15 millones, 16 millones, ¿no? Y es Madre un poco mía. como, me encanta eso, me encanta ver los precios de las casas, porque vuelvo aquí como, bueno, pues el piso en este pueblo por 100.000 euros aún está bien, ¿eh? Aún sale económico, ¿no? Claro, luego ves lo que tú ganas aquí en España y tal, y entonces dices tú, no, pues sigue sin salir económico, ¿eh? En proporción. Pero sí, es una de mis pensamientos más recurrentes, es decir, ¿y por qué no esta gente, o cierta gente que conozco que ya tiene un par de casas, no coge, se viene a España con las 2 casas alquiladas, que cobran 2.000 euros por casa de alquiler, 3.000 por piso de alquiler? Con 6.000 euros en España es que no tienes que hacer nada, ya está, si es que ya está, si ingresas 6.000 euros en España, vives en la costa de Alicante o en... De puta madre, perdón por la expresión, y ya está, no te preocupes, no tengas Pero sin problemas. Golden Visa, Alberto. Es verdad, Sin bueno, te Golden puedes Visa. bueno, 500.000 eurillos de algún sitio se rascarían, ¿no? Si tienes dos pesos, ¿no crees tú que se rascan de algún sitio? Bueno, madre Pues, mía, no, es que hablamos, es un mundo que a mí me resulta ajeno, más allá del ejercicio simpático y divertido y llamativo de andar contando ceros de 3 en 3 para ver que, para ver que la cifra de venta de la casa no son 6 cifras, sino 7 u 8. correcto, sí, 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 7, 8. Es que claro, al final son unas cosas que, claro, o sea, se ha ido ya de madre, y entonces uno de los principales problemas es este, que se ha ido tan de madre que las personas que no trabajan en este tipo de empresas tienen que tener 2 y 3 trabajos para poder vivir en un cuchitril. O sea, yo conocí a una profesora de francés que trabajaba de profesora por las mañanas y luego por las tardes tenía que ser niñera. Y eso para vivir en una habitación compartida. Claro, estás fuera del mundillo de las startups que pagan estos sueldos. Startup, pues, si quieres llamar a Google y a Meta Startup, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que pagan estos sueldos tan brutales. Pero claro, luego te vas a la gente real a la que se le pueden pagar sueldos reales y no mola, que también esa parte hay que pensarla. Pero bueno, aquí está. Los empleados de TikTok en Estados Unidos tienen un problema con la hacienda del país, porque les va a tocar pagar billetes reales a cambio de los ingresos por billetes del Monopoly.